en este equipo. Listo. Largamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es almacenamiento de energía. Nosotros normalmente dábamos baterías, como la parte de renovables va variando y va cambiando constantemente. Hoy los voy a volver locos nada más con ocho maneras distintas de almacenar energía, de las cuales algunas ya hablamos. Em, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué es un sistema de almacenamiento de energía? Y obviamente el sistema de almacenamiento va a tener que ver si el almacenamiento es a gran escala, en donde yo lo que necesito es una instalación que tenga una capacidad para almacenar la capacidad de generación eléctrica, que es del orden de los gigawatts. Por ejemplo, una central hidroeléctrica es un almacenamiento de energía. Tenemos la posibilidad de almacenamiento en redes eléctricas, en donde la idea es absorber picos. Si yo tengo una red que tiene alimentación de energía eólica o energía solar, con baterías de gran escala, como por ejemplo las de ion litio o con volantes de inercia o con superconductores, yo puedo planchar esos valles que se me van dando a lo largo del consumo. Y por último, a nivel domiciliario, cualquier persona puede, si tiene un pequeño sistema de generación, ya sea fotovoltaica o térmica, puede almacenar baterías para almacenar, bueno, obviamente fotovoltaica, baterías para almacenar la energía. Eh, y las razones es mejorar la garantía y la calidad del suministro eléctrico. Tengan en cuenta que se tiene que mantener dentro de los parámetros que indica la ley. La ley te pone no solamente rangos de tensión, sino hasta las distintas armónicas que pueden absorber, porque estos pueden llegar a traer perturbaciones en la red. Eh, la ventaja de almacenar renovables es que estás almacenando energía limpia, por lo tanto no estás generando gases invernadero, dióxido de, bueno, dentro de los gases invernadero, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, y obviamente es la inversión solamente. Y por el otro lado, la gran ventaja es que permite el desarrollo de smart grids, que no les puse el ejemplo, pero cuando veamos volantes de energía, en Ámsterdam tienen un sistema en donde vos almacenás la energía en una pequeña batería que es de la comuna y la estacionás, la almacenás mientras lo vas mientras vas pedaleando y después se descarga la red. Dentro de tantas formas distintas y disruptivas y creativas que ustedes el día de mañana espero que puedan aplicar. ¿Qué vamos a ver? Ya les dije, antes veíamos solamente baterías. Bueno, ahora vamos a ver, por un lado, las baterías de estado sólido, por el otro lado, las baterías de flujo. Vamos a ver almacenamiento por aire comprimido. Nombramos nada más que sistemas térmicos, porque ya lo vieron con José Luis, que es el almacenamiento con sales. Vamos a ver volantes de inercia. Nombramos nada más que sistemas de hidrógeno, almacenamiento por bombeo y muy por arriba supercondensadores. O sea, tenemos para divertirnos. La realidad es que los supercapacitores te entregan la energía en segundos. Después tenés supercapacitores, volantes de inercia, baterías de litio, de níquel, hidruro metálico o del ion litio, que te entregan de segundos a minutos y después, cuando necesitas que te entreguen
en varias horas tenés baterías de metal-aire, baterías de ion-litio, baterías de sulfuro de sodio, hidrógeno, energía térmica, las baterías de flujo y CAES, que en un rato vamos a ver qué es. Esto se los paso rápido, es nada más que para que sepan qué es lo que estuvo pasando en los últimos años. Son datos de todo el planeta, de los distintos tipos de generación de instalaciones de generación de energía. Y fíjense que lo que más creció, ya sea en cuanto a kilowatts o en cuanto a la capacidad, kilowatts hora en todo el mundo, fíjense que sin lugar a dudas son las baterías de litio y ion litio. Pero sobre el 2022-2023 empiezan a aparecer tecnologías que no están demasiado claras, de las cuales algo vamos a hablar. Pero esto es a nivel mundial. Si vemos baterías solamente, desde el 70 ahora, fíjense que volvemos a lo mismo. Litio y ion litio es lo que más creció, que es lo que se utiliza en los vehículos, en los Tesla. Eh, la vieja batería de auto de plomo ácido desapareció y 2022 no hay datos sobre fuentes de tipos de batería. Pero fíjense que las otras baterías prácticamente no aparecen. Desde el punto de vista de acumulación en volantes, o sea, la que más sobresale también a nivel mundial. Estos son datos, después si quieren les tengo que pasar el link. Igual acá aparece, ven el hipervínculo chiquitito debajo de donde dice notas, es Sí. una publicación de justamente la Agencia de Recursos Renovables de Estados Unidos. Y fíjense que la que más creció es el almacenamiento de hidrógeno y después apenas almacenamiento de aire comprimido. Con respecto a las instalaciones de calor, tenemos que la que más crece es la de calor sensitivo y después las otras son prácticamente descartables a nivel mundial y lamentablemente, muchachos, les tengo que contar la realidad de Argentina. O sea, yo lo único que hice fue seleccionar a Argentina y me aparece solamente que hubo crecimiento en centrales hidroeléctricas en el 84 y en el 86 y no hay más datos. Pero me pareció interesante que lo vieran. Y Bueno, pero no desde hay más datos, capaz que una de esas. Sí, hubo instalaciones, de hecho hubo instalaciones porque justamente estamos trabajando con José Luis en eso. José Luis estuvo haciendo una instalación no me acuerdo si era Salta o Jujuy. La gente de Chubut estuvo haciendo parques eólicos, no solamente en la zona de Esquel, sino también en la zona de Puerto Madryn, pero no, la gente de los Estados Unidos eso no lo tienen en cuenta. Y desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento, o sea, ojo que en esto estamos hablando de almacenamiento, no de instalaciones. O sea, nosotros generamos, pero no almacenamos en parques eólicos. Vos decís tipo, Generamos, por pero no... ejemplo, a ver si te comprendo. Es Sí, como que la forma de almacenamiento de centrales hidroeléctricas, tipo, es el dique de la Tuel, por decir una cosa, que tiene almacenada el agua y la exacto, tiene en forma de energía potencial en altura, digamos. exactamente, ni más ni Ok, menos. Y se transforman en energía cinética al pasar por la turbina. Pero no perfecto. tenemos otra Gracias. forma de almacenamiento de energía. Ok. Todavía no hay. Fíjense que a nivel mundial, lo hice bastante chiquito el mapa, pero Chile
No sé si llegan a ver el circulito de Chile. En la parte de abajo está según la intensidad en función de los kilowatt hora de promedio de capacidad instalada. Está con la nueva planta que instalaron de sales concentradas en Atacama, que eso ya se los mencionó José Luis. Pero después, en Latinoamérica prácticamente no aparece nada más, algo en Brasil, muy poco en Brasil, pero la mayoría está concentrado en Asia, en Europa y obviamente en Estados Unidos. Empezamos por las baterías de estado sólido. Vamos a pasarlo rápido y juro que no los voy a torturar con ninguna ecuación, ¿eh? ¿Qué ventajas tienen las baterías de estado sólido? En general tienen alta densidad energética. ¿Qué será la densidad energética? Y sería, em, me sale Joule sobre área, pero sería algo así por el Sobre estilo, ¿no? masa. Cuando la densidad Claro, es algo sobre, bueno, no es ni más ni menos que la cantidad de energía por, eh, por la masa en la cual está acumulando. Depende del tipo de batería, pero los últimos desarrollos tienen larga vida útil, pero las desventajas, que son las de litio y ion litio, que son las últimas que vamos a ver, obviamente ya saben que tienen costos elevados y una complejidad de fabricación importante. Em, Tienen electrolitos, no sé si se acuerdan de química, nosotros hablábamos de los electrolitos sólidos en lugar de electrolitos líquidos. ¿Qué ventaja tienen los electrolitos sólidos? Bueno, es que se evitan los derrames. Entonces, esto lo que hace es mejorar la seguridad y, por el otro lado, la densidad energética. Cuando hablamos de baterías de estado sólido, vamos a hablar de las baterías de ion litio, que se mueve a través de no es es un electrolito sólido, que sería algo así como una membrana permeable que permite mover esos iones durante tanto la carga como la descarga. Pero el problema es que el contacto del electrolito sólido con cada uno de los electrodos, que los químicos los llamamos ánodo y cátodo, tienen resistencia. De hecho, hay un diseño especial para cada uno, para el ánodo y para el cátodo, de manera tal que entre la molécula y descargue el electrón, entonces tiene que tener una forma determinada. Y eso aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia va a disminuir la eficiencia. Pero vamos a empezar por la más sencilla. La primer batería que se creó hace 130 años fue batería de plomo ácido, que es la que utilizamos en los autos, en donde teníamos un ánodo o tenemos un ánodo de óxido de plomo en una solución líquida de electrolito formado por agua y ácido sulfúrico, y en el cátodo plomo metálico. Y lo que ocurre es que si yo lo cargo justamente, va a ir a surgir si le pongo una carga, va a surgir una intensidad de corriente porque voy a tener migración hacia el cátodo de los cationes y hacia el ánodo de los aniones. Desde el punto de vista económico, ustedes ya saben que esas baterías, dejé de ver el power, ustedes lo ven, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? sí, 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 perdón. Tienen una vida útil baja. Cuando hablamos de ciclos es la cantidad de veces que lo puedo cargar. Una batería de plomo
ácido está entre 500 y 1000 ciclos y una densidad energética de entre 30 a 50 watt hora por kilogramo. Y la eficiencia está en el orden del 80%. Y la vida útil, siendo muy bondadoso, está entre 5 y 15 años, depende sobre todo de la temperatura de operación. ¿Por qué depende de la temperatura de operación? Porque cuando yo trabajo a mayores temperaturas, se empiezan a producir procesos irreversibles en el ánodo y en el cátodo y justamente empieza por un lado se evapora el electrolito, por el otro lado empiezo a tener procesos irreversibles que disminuyen el rendimiento. La gran ventaja que tienen estas, si no dejas las luces prendidas del auto, la gran ventaja es que la tasa de autodescarga es muy baja, es del 0,1%. Pero obviamente no son las más adecuadas para almacenar energía cuando uno quiere, por ejemplo, alimentar una UPS. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, obviamente el costo es bajo, son muy útiles en el uso intensivo. ¿Cómo te entregan la energía? Esto en DC, En forma instantánea prácticamente, claro. que es lo que pasa con el encendido. Eh, Durante la operación se va a ir degradando los dos electrodos y eso va a afectar la vida útil y obviamente va a afectar la cantidad de ciclos y también va a afectar la densidad de descarga. Las desventajas es que ya no se venden más, pero las viejas baterías, vos que sos fierrero, Alejandro, ¿qué se medía? Se medía con un densímetro la densidad y se le agregaba o ácido sulfúrico o agua. Y yo con eso de alguna manera me aseguraba que estuviera en una concentración adecuada de electrolito. Hoy por hoy las baterías vienen selladas y no te dan esa posibilidad, lo cual es una gran trampa para venderte baterías más seguido. Porque no es que el electrolito no se degrada. Se produce hidrógeno igual, se produce sulfatación de los electrodos igual, pero no tenés por dónde cargar cada una de las celdas de la batería. Igual, Mónica, no son estancas, estancas. O sea, No, dicen obvio. blindada. Viste que tienen una manguerita de costado para liberar los gases. O sea, Porque se genera estanca. hidrógeno. Claro, sí, tal cual. Sí. O sea, nada. Si no, como la contenés. Es más, en No, el tal taller me cual. pasó, mira, el jefe del taller le estaba golpeando los bornes para clavar los bornes de un cable e hizo una chispa y no sabe cómo explotó Y la sí, batería en pedazos. por Impresionante. por el hidrógeno. Sí, Bueno, tremendo. yo estuve hace poco en Catamarca y me encontré un pueblito que eran, como mucho, eran 50 personas, en el medio de la nada, y en uno de los programas Premer le entregaron a la escuela 4 paneles fotovoltaicos y un banco de baterías. Entonces me puse a hablar con el director, le digo, ¿puedo mirar el banco de baterías? Tenían todas baterías de plomo ácido, que no es lo más adecuado, pero por el otro lado decís, bueno, en el medio de la nada, a 8 horas de Fiambalá, que era la ciudad más cerca. No era ilógico, pero nadie les enseñó a mantenerlas las baterías. Entonces me decía la maestra, no, dice, yo uso internet durante el día porque no quiero, a la noche, no quiero que se gasten las baterías. Y yo digo, ni le digo, pobre mujer, que ya las baterías murieron, o sea, te las instalaron hace 10 años, ya no te quedaron baterías. Pero bueno, ella estaba contenta de que si no usaba internet a la noche, las baterías, no iba a poder usar internet a la noche porque no tenía con qué. Y la otra es que, por ejemplo, cuando laboraba en la náutica, cuando metía en una centina o quería hacer algo eléctrico, muchas veces me sentaba arriba de las baterías, ¿viste?
Ah, Y bueno, después, y te después la quemabas el ropa alma. la ropa con el tiempo se Te agujerea, desarmaba. te Sí, se agujerea. agujerea, te la come todo el ácido. Es que el ácido sulfúrico, el problema de que quemarse con cualquier ácido, en particular el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, eh, degrada los tejidos y va tomando agua. Entonces cuando lo lavas es cuando ves el agujero. A lo mejor vos cuando Claro, te manchaste no te diste cuenta que te agujereó la ropa, pero cuando la lavas se te hizo el agujero. claro. Sí, 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 es cierto. Eh, pero la realidad es que las celdas originalmente eran... ¿Ustedes ven mi mouse? ¿O tengo que ir con el Sí, sí, punto? se ve. Bueno, las celdas originalmente habíamos dicho que teníamos óxido de plomo por un lado, por el otro lado plomo. Cada una de las celdas después se colocan en paralelo para llegar a un voltaje determinado con un separador. Después se reemplazó el plomo por una cuestión de medioambiental, por un electrodo de carbón, y hoy se utiliza en forma conjunta un electrodo de carbón y un electrodo de plomo. Y de esta manera se consigue lo que se llama ultras baterías de plomo, que mejoran, tienen residuos que son más reciclables, porque el óxido de plomo lo puedo reciclar, el plomo lo puedo reciclar y el carbón, el electrodo de carbón también. En el tiempo siguieron las de níquel cadmio, que ustedes ni las deben de haber visto. ¿Se acuerdan cuando comprabas el celular y te decían que tenías que cargarlo hasta que se llenara la batería? Sí, Sí, esa la traían en el StarTAC. No, no, no sé ni lo que es el tartac. El StarTAC eran los teléfonos esos, los primeros que se cerraba con tapita. Ah, que hacía sí, Eso se hacía tac cuando exacto, Movicom. cerraba. Claro. exactamente. Bueno, en este caso mejora, porque tenemos 3500 ciclos, tienen bajo mantenimiento, la vida útil va a depender del nivel de descarga, podés llegar hasta 50.000 ciclos con un 10% de descarga, de autodescarga, ¿no? Em, pero también la descarga se puede producir por la resistencia interna de la batería. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene un mantenimiento que no requiere el mantenimiento de las de plomo ácido. Entregan la corriente en menos tiempo, la duración es mayor que las de plomo ácido, son más robustas, mantienen la tensión más estable durante el ciclo de carga y descarga profunda, pero eh, tienen una resistencia interna que es muy baja y entonces como ventaja me da la posibilidad de ponerlas en serie y no me va a traer problemas. La gran desventaja es el costo de la inversión, porque son 10 veces más caras que las de plomo ácido. El cadmio es un metal pesado, o sea que es algo que es mala palabra para lo que son efluentes, y el gran problema es el efecto memoria. O sea, si vos lo cargabas al StarTAC al 50%, después es como que se quedaba con esa memoria de más del 50 no te cargo. ¿Hacia dónde van migrando las de níquel cadmio? A las de níquel hidruro metálico. Es una variante de las de níquel cadmio en donde en vez de usar cadmio usan óxido de níquel, hidróxido de níquel y un hidruro metálico en el cátodo en vez del cadmio. Y eso lo que hace es mejorar la capacidad de almacenamiento y evitar el efecto memoria. Vamos por más. Las baterías de sulfuro de sodio, tenemos como electrodo positivo el azufre, el electrodo negativo va a ser el sodio. Voy a tener óxido de aluminio, que los químicos lo llamamos alúmina, como separador del electrolito,
y como electrolito al mismo tiempo. Pero el gran problema de estas baterías, fíjense que acá tiene un sello de escape, tenés el aislante que les dije hace un rato de óxido, óxido de alúmina. Acá tengo el sodio, tengo un tubo de seguridad, el electrodo de azufre y la carcasa de azufre. Pero el problema es que trabajan con una temperatura de operación muy alta, entre 270 y 300 grados. Eh, por lo tanto, no son muy recomendables. Pero, de todas maneras, se pueden colocar en celdas y esta es una batería de sulfuro de sodio y se han usado. Se dejaron de utilizar ya hace rato. Y acá hay una foto de 2012, o sea, pasaron muchos años, de justamente cómo era una batería de sulfuro de sodio. Y aunque les parezca mentira, esto es en Japón. Acá tenemos una instalación de 50 megawatts en donde se almacenaban para un sistema solar fotovoltaico con esa tecnología. El rendimiento de esas baterías está entre el 75 y el 100% y tienen la gran ventaja que la autodescarga es bajísima. Está en el orden de la centésima 0,01% en el mes. Tiene alrededor de 5.000 ciclos, la vida útil es entre 10 y 15 años, tiene una respuesta muy rápida, muy buena calidad de energía, se puede inyectar hasta un 600% de la potencia por pulso en 30 segundos de duración, pero está limitado por el aumento de temperatura de las celdas y la profundidad de la descarga. Las baterías de sulfuro de sodio, dijimos que tiene vida útil larga. ¿Por qué? Porque los electrodos son líquidos. Entonces, elimino la corrosión de los electrodos sólidos. No les afecta la temperatura ambiente. ¿Cómo le va a afectar la temperatura ambiente si la temperatura de operación está entre 270 y 300 grados centígrados? Me da la posibilidad de instalarlo en exteriores o en interiores y entonces integro cargas cercanas. Tiene muy bajo mantenimiento. Muy bajo mantenimiento es el mantenimiento que dice el fabricante es del orden de 3 años. No tiene, o sea, ni el sodio ni el azufre generan un impacto ambiental, son selladas y no tenemos emisión de hidrógeno durante la operación. O sea que prácticamente el 100% de la batería se puede reciclar. Pero alguna desventaja tenía que tener, y es que si yo llego a descargarla en forma profunda, o sea, puedo descargarla llegando casi a cero de carga, empiezan a corroerse justamente los electrodos y se me empiezan a formar compuestos que se llaman polisulfuros y una vez que se te formaron los polisulfuros, tirarlo a la basura porque no sirve absolutamente para nada más. Y ahora venimos por las de litio. Y hay dos tipos. Tenemos las de litio, ion litio, y las de polímero de litio. Están formados por dos capas de electrodos, una capa de electrolito que va a depender de va a estar separado por un separador que es poroso. A ver, cuando hablamos poroso no estoy hablando de un colador. Es poroso de manera tal que pase átomos, que pase iones, nada más. O sea, puede ser de polietileno, puede ser de polipropileno, pero pasan nada más que iones.
Y el electrodo positivo va a ser óxido de cobalto y litio o fosfato de hierro y litio. Y en el negativo, en general, está hecho de carbón. Entonces, esta es la evolución durante el consumo, en donde los electrones circulan en este sentido, los iones positivos van hacia el cátodo, que es el electrodo negativo. Durante la carga se hace el proceso inverso. Tienen una alta densidad energética, están entre 75 y 125 kilowatt hora por carga. La capacidad de carga y descarga es alta, puedo llegar hasta el 90% de la capacidad nominal en 200 milisegundos, un rendimiento del 78% y la cantidad de ciclos está en el orden de 3.500, 4.000 ciclos. Como ventajas es bajo peso en comparación con todas las otras baterías que venimos viendo, muy alta densidad energética, al tener bajo peso y tener alta capacidad de carga, tengo muy alta densidad energética, baja pérdida de energía si la dejo parada, bajo efecto de memoria, tengo ciclos de carga y de descarga muy significativos, muy altos, y son los que usamos en los celulares normalmente. ¿Cuál es el problema? La vida útil son 2 a 5 años y depende de cómo se use. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos a enchufar el celular y mientras tanto nos ponemos a usar el celular. Y eso es lo peor que podés hacer con la batería del celular. Así es como con el tiempo se empiezan a degradar los electrodos y eso, cuando se degradan los electrodos, empiezas a tener procesos irreversibles y obviamente es un daño prematuro y disminuye la vida útil de la batería. El costo de las baterías del litio es alto. La verdad que es alto. Y el otro gran problema que lo habrán escuchado, ¿se acuerdan que el año pasado o el anteaño fue que se incendió un departamento porque habían dejado cargando una patineta, una cosa así? Sí, es tremendo, no Sí. se puede apagar. No sé cómo se apaga, la verdad. Veo no sé, he el video de Tipo que sigue España que se prenden combustionando sin fuego las oxígeno, además. motos eléctricas, Es que eso es increíble. es que en realidad Mm. no hay combustión, hay una explosión. Claro. Una explosión es una combustión instantánea y al tener una explosión es muy difícil de apagar. Sí, es terrible. Por eso, ojo con dejar cargándose, cosa que muchos de nosotros hacemos, pero no deberíamos, el celular al lado de la cama, porque no sabes si empieza a calentar y podés llegar a tener, o por sobretensión o por incremento de temperatura, podés llegar a tener una falla y consecuentemente con esa falla podés tener una explosión. Vamos por las baterías de flujo. Las baterías de flujo tienen la ventaja que tienen una muy larga vida útil, me da la posibilidad de escalarla. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, tiene baja densidad energética y tiene costos de mantenimiento que son significativos. Usan electrolitos que en vez de estar en un recipiente como es la batería de plomo ácido, es como si fueran tanques externos. Ahora vamos a ver el dibujo. Los electrolitos están almacenados en tanques externos. Y esos tanques externos se bombean a través de una celda electroquímica durante la carga o durante la descarga. Obviamente, hacia dónde se apunta es conseguir mejor densidad energética para mayores volúmenes y que ocupe menor espacio. ¿Se acuerdan algo de reacciones redox? Reacciones de oxidación-reducción. Sí. Bueno, yo tengo el ánodo, el cátodo
tengo una membrana selectiva que lo que me permite es pasar solamente los iones y en el momento en que yo requiero, por ejemplo, la carga, hago circular uno de los electrolitos en este sentido, el otro electrolito, perdón, lo estaba marcando al revés, en el otro sentido, se hace el intercambio y se cierra el circuito con la carga. Cuando quiero regenerar, hago circular la bomba en el sentido contrario. Esta membrana en general es de carbono. Acá hay otro ejemplo del mismo circuito, pero me pareció más lindo. Por eso lo puse. Este, y fueron variando. Empezaron con las de zinc bromo, con un rendimiento de 70-75%, pero densidades de energía de 75-80 watt hora por kilogramo y una capacidad de 2000 ciclos. Y tienen la gran ventaja que se pueden descargar al 100% porque vos tenés el electrolito afuera. ¿Cuál es la gran ventaja? No tenemos materiales pesados, o sea que no afecta al medio ambiente. ¿Qué es lo único que se me puede dañar? Aparte de la bomba, que bueno, eso tiene que ver con una cuestión de mecánica. La membrana de carbono, ¿eh? O sea que en realidad la vida sería infinita. Y si yo tuviera que disponer de los desechos, la disposición de los desechos no genera ningún impacto sobre el ambiente. Las reacciones de los electrones es terriblemente simple con respecto a las reacciones que se dan en las otras baterías que vimos hasta ahora. La gran ventaja es que yo puedo hacer bastantes módulos y hacerlos escalables y obviamente esto me permite crecer y me da flexibilidad. No tienen autodescarga porque no están en contacto salvo cuando prendo las bombas. Si no, no hay reacción química. No tienen mantenimiento salvo el de las bombas o la membrana de carbono, pero la gran desventaja es la baja densidad energética. Estamos hablando de 600 megawatt hora. Para obtener 600 megawatt hora necesitaríamos nada más que 30 millones de litros de electrolito. Es un número. Pero esto también fue cambiando. Y dicen que la tendencia ahora, el futuro, es este tipo de baterías en donde yo trabajo con hierro oxidado, hierro metálico, en donde durante la carga el hierro oxidado se transforma en hierro metálico, durante la descarga el hierro metálico se transforma en óxido y generó oxígeno y obviamente generó energía. Esto se supone que es el futuro. La gente de Form Energy dicen que con el respaldo de Bezos y de Gates están apuntando a transformar el sistema energético. Después, si les interesa, les paso unos videos para que los vean, que están muy, muy piolas. Y dicen que obviamente los costos van a ser muchísimo menores. O sea, ellos estiman que en los próximos 10 años el costo de la energía con este tipo de baterías de hierro va a estar en el orden de $20 por kilowatt hora contra los de litio y en litio que ahora están $200 por kilowatt hora. Y ahí cambiaría significativamente la ecuación. Bueno, esto es lo que les conté hace un rato. Em, Imagínense que son dos grandes tanques con un recipiente, como si fuera una lavadora, separado en el medio,
por una membrana, no quise pasarlo, pero toqué por una membrana porosa, acá se ve mejor. Supongamos que acá estamos cargando con el panel fotovoltaico. Se empiezan a dar las transformaciones y se acumula durante el circuito de carga en cada uno de los electrolitos. A la noche necesito utilizarlo para iluminación, hago funcionar la bomba en sentido contrario, se hace en cada uno de los electrolitos las reacciones contrarias y me entregan energía. Acá hay una foto de una japonesa que es la directora de una planta. Lo que ven acá atrás es el tanque y acá cada uno de los módulos de las baterías. Lo saqué de un video, ¿eh? Acá se notaba un poco mejor el tamaño y cada uno de los módulos de las celdas de las baterías. Y nada más que para que vean cómo ese circuito de carga o de descarga que fluyen en sentidos contrarios el esquema. Em, Quedó cortado, estos después se los modifico. Yo les hice un resumen de los distintos tipos de tecnología, la potencia nominal que se podía obtener, la tasa de descarga, pero se lo hice, no les copié. Pero se ve que cuando copié cambié el formato y quedó muy feo esto. Así que después lo cambio y cuando lo subo se los pongo bien. Vamos por almacenamiento con aire comprimido. ¿Sabían que se podía almacenar aire comprimido? En un compresor. Sí, no, 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 como combustible. No, no tenía ni idea. Bueno, es otra de las formas, es otra de las cosas que queríamos incorporar justamente a la materia. Perdí la presentación. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, tiene muy bajo costo, una vida útil larguísima, pero tiene baja eficiencia y necesito grandes espacios. ¿Dónde lo voy a- a, mm, dónde voy a guardar el aire comprimido? En pozos de petróleo, pozos de gas o cavernas o tanques que estén debajo del suelo, de manera tal que yo lo voy haciendo cuando menor demanda tengo de la red y lo inyecto a la red pasándolo por una turbina cuando tengo justamente los picos de consumo. Obviamente, lo importante es las pérdidas que puedo llegar a tener durante la compresión y la expansión del aire. Eso se denomina CAES, CAES de las siglas en inglés. Y acá tienen un esquema de este, una instalación que está enterrada, en donde pueden usar minas abandonadas o acuíferos, se someten a presiones elevadas y en el momento de pico de demanda, lo único que hago es genero aire comprimido cuando tengo bajo consumo y cuando tengo el pico de consumo, utilizo el aire comprimido en mi turbina, aparte de con gas natural, para generar energía e inyectarla a la red. Entonces voy a tener un tren compresor. Voy a tener un motor generador, voy a tener una turbina de gas, que en general es de varios pasos, y un almacenamiento subterráneo. Em, la ventaja es que si trabajamos con gas de combustión que se expande en una turbina de 2 etapas, que me hace girar el generador y producir electricidad, en una central eléctrica convencional, 2/3 de la potencia se me va a ir para comprimir el aire de combustión. O sea, yo voy a obtener 100 megawatts de potencia neta y 200 megawatts para
para comprimir el compresor. Cuando tengo una central CAES, no necesito comprimirlo durante el funcionamiento de la turbina por una cuestión de entalpía, porque ya está incluida en el aire comprimido. Entonces, directamente obtengo los 300 megawatts netos, en lugar de los 100 que habíamos hablado antes. Y esto funciona. Lo que están viendo acá es una planta en Alemania, en donde acá tienen una caverna, acá tienen otra caverna y acá tienen la central de generación. Eh, no es la única, hace 20 años que está funcionando sin problemas. Tuvieron solamente problemas en realidad dice columnas, pero en realidad es el piping, que eran de FRP y los tuvieron que reemplazar, eran de acero y los tuvieron que reemplazar por material compuesto. Solamente el mantenimiento que tienen es el trabajo en la cabeza de los pozos y las válvulas asociadas. Y en este momento hay dos plantas en el mundo. Una que produce 290 megawatts en Alemania, que está funcionando desde el 78, y una de 110 megawatts en Alabama, Estados Unidos, desde 1991. O sea, es algo relativamente incipiente. Bueno, esto yo se los conté, el ciclo de operación se los conté. Vamos, los sistemas térmicos, eso me lo tienen que contar ustedes a mí. ¿Cómo almacenábamos cuando generaba con el recurso solar? De vuelta, Mónica, perdón. ¿Cómo almacenábamos energía con el recurso solar Y podías usar, depende para qué, si querías, podías usar un Claro, calentar almacenador de agua. agua para, o Claro. batería para de litio, generar, inyectar a la red. para generar energía después? Y Tengo vapor, o varios. sea, sería sobrecalentando agua. Sobrecalentando agua, que habíamos visto l- los Colectores dientes de solares. Fresnel y después las torres concentradoras, en donde yo almaceno con sales fundidas Claro, y aceite. no, y en general es con sales fundidas. Entonces la gran ventaja es que produzco energía de día y de noche con esas sales fundidas, en donde tengo todos los heliostatos que están apuntando a la punta de la red, que tiene como si fuera una especie de embudo, en realidad es un concentrador por donde pasa la sal que está siendo bombeada, que obviamente que no se, la tengo que mantener a temperatura porque en el momento que se enfrió tengo que tirar todo a la basura. Pero me da la posibilidad de generar energía de día y de noche. Vamos por los volantes de inercia. Bueno, esto ya les conté. Volantes de inercia. Hace muchos años que se utilizan los volantes de inercia, obviamente no con la misma eficiencia que ahora, pero tienen alta eficiencia, rápida respuesta, pero como alguna desventaja que tenía que tener, el costo es elevado, el desgaste mecánico también es importante. Usan rotores de alta velocidad, en general están hechos de materiales compuestos. La energía se almacena en forma de energía cinética en un rotor que gira a muy alta velocidad y la idea es, obviamente, conseguir la estabilidad en el rotor. El primer volante de inercia era este motor, no conseguí el año, pero que almacenaba 5 kilowatt hora la velocidad máxima de funcionamiento. Pero esta es una planta que tiene cada uno de estos cilindros azules que ven, es un volante de inercia autónomo. Esta instalación que ven ustedes es capaz de generar o de absorber
20 megawatts en 15 minutos. Tiene 200 unidades de volantes de inercia que cada uno almacena 25 kilowatt hora, que lo puede descargar o cargar a una potencia de hasta 100 kilowatts. Cada uno está compuesto por carbono y vidrio de 1000 kilos que giran, se busca que giren vacío para minimizar el rozamiento y tienen una velocidad tangencial de 600 metros por segundo. Y acá tienen un corte de ese volante de inercia, en donde fíjense que acá tenemos justamente el material compuesto, tenemos los aros magnéticos, el vacío, el rotor, el hub. ¿Por qué se usa vacío? Justamente para disminuir el rozamiento y para aumentar la eficiencia. En la actualidad, la velocidad de respuesta es de milisegundos. Pueden almacenar hasta 700 kilowatt hora por rotor. La potencia de salida es hasta 500 megawatt por rotor. Y la vida útil es de décadas. ¿Se usan solamente para almacenar? No. También se usan, vos, Alejandro, que sos fierrero, también se usan en competiciones de autos de carrera o también se usan para lanzamiento de aeronaves cuando están ay, ¿cómo se llaman? Portaaviones. Obviamente la potencia es muchísimo mayor que cualquier batería. O sea, porque necesita muchísimo menos espacio para generar o observar la misma cantidad de energía. Y acá tienen las distintas aplicaciones de los volantes de inercia, en donde yo puedo tener un sistema electromagnético para el lanzamiento de aeronaves, en donde uso alternadores de inercia de 80 megawatts que lanzan aviones desde portaaviones. Puedo regular frecuencia y entonces utilizo volantes de inercia que me regulan la frecuencia de dos instalaciones del orden de 20 megawatts. Puedo utilizarlo como fuente de energía de fusión, que es lo que se utiliza para el Taurus, que ahí aportan 1000 megawatts de potencia, dos volantes de inercia de 700 kilowatt hora cada uno. Para una montaña rusa, para el tránsito, se han utilizado para la minería. Una mina en Alaska la utiliza para justamente disminuir los picos que se dan de consumo durante la demanda de electricidad, para la manipulación de materiales, me da la posibilidad de recuperar energía y disminuir las emisiones, en grúas de pórtico, en sistemas de alimentación variadas. Y para comparar, para tener una idea, fíjense que nosotros tenemos, y volví a perder el power, nosotros tenemos el tiempo de descarga en función de la potencia en kilowatt y los volantes están en la parte superior, las baterías tienen un tiempo de descarga de segundos mucho más alto, los capacitores más bajos. Bueno, de esto ya hablamos. Otros usos, hay aproximadamente 100 sistemas que se están utilizando en 54 países en todo el mundo para casi 10.000 estaciones de subte, en donde se alimenta la estación de subte
y lo que utilizan justamente es el momento de frenado para, para cargar el consumo de las estaciones. Esto implica casi 12.000 kilómetros de vías. Donde más se están utilizando es en Asia. Se recupera casi un 10% de la energía de frenado en el momento por consumo eléctrico y se estima que podés tener ahorros de costos, aparte del 10%, del orden de entre 50 y 100.000 dólares por estación por año. Em, Puedo llegar a obtener entre 1 y 3 megawatts de potencia de lanzamiento para trenes metropolitanos y hay una línea en Los Ángeles, donde no estuve nunca, que está trabajando también con volantes de inercia y se probaron en Nueva York, Londres, París y Lyon. Salvo Nueva York, el resto no conozco. Vamos por sistemas de acumulación de hidrógeno. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Sí, sí. O sea que esto podemos tacharlo de la generala. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, dijimos que el hidrógeno tiene una alta densidad energética, es muy versátil. La desventaja es que el hidrógeno verde tiene costos muy elevados y la infraestructura es limitada. El problema son los electrolizadores para producir hidrógeno a partir del agua. El otro problema es que el hidrógeno tiene un rango de inflamabilidad muy alta. El almacenamiento es muy complicado del hidrógeno, por lo tanto se tiende a usar celdas de combustible para generar hidrógeno y a partir de ahí generar electricidad. Pero es más, se está tendiendo a invertir más en autos de hidrógeno que en autos de baterías de litio-ion litio, justamente porque es más seguro. Vamos por el almacenamiento de bombeo y ya casi lo tenemos dominado. La ventaja es que tiene alta eficiencia, larga vida útil. La desventaja, tenemos impacto ambiental. Necesito determinadas instalaciones y ubicaciones geográficas. Uso agua almacenada en embalses de distintas alturas, que es lo que habló Alejandro al principio. El agua pasa por un embalse que está elevado. Las centrales hidroeléctricas en general se tienden a usar. Y Camesa, ¿saben quién es Camesa? Sí. Es Bueno, la Cámara Argentina del Mercado Mayorista. y aparte es la que va avisando en función del consumo que va detectando y la tendencia del consumo, le va avisando a qué central tiene que empezar a funcionar como para inyectar a lo mejor en 5 horas. Normalmente Camesa lo que tiende a hacer es dejar todo lo que son centrales hidroeléctricas nuestras como buffer, porque justamente esa es la gran ventaja. O sea, yo el resto puedo entregarlo, pero las centrales hidroeléctricas es una muy buena manera de utilizarlo como buffer, utilizarlo como almacenamiento de energía. Obviamente, el gran desafío es conseguir ubicaciones geográficas específicas. Ayer estaba viendo un video de Instagram en donde mostraban una central, lástima que no sé cómo se bajan los videos de Instagram, una central hidroeléctrica en China en donde habían tenido que inundar 1.000 pueblos. O sea, nosotros acá en Chocón inundamos un pueblo y parece que hubiéramos hecho 1.000 pueblos. Impresionante.
Y el gran problema es el impacto ambiental. ¿Cuál será el impacto ambiental de una central hidroeléctrica? Y dejas una zona sin, ¿cómo se llama? Le afectás todo el flujo natural de agua que tenía. Dejas O una, haces una- te dejas una zona, primero, inundas una zona para la cual cambias el microclima, Claro, y termina, parece una tontería, pero nosotros estamos viendo, no sé si a ustedes les gusta pescar. Cuando yo era chica no se veían a la altura de Zárate, Brazo Largo, palometas, pirañas, claro, porque se las comían los yacarés. A partir de Salto, los yacarés empezaron a desaparecer, por lo tanto las palometas llegan hasta prácticamente el Tigre. Entonces, hay se afecta no solamente el terreno y las poblaciones, sino también las especies animales y vegetales que tenemos. Acá hay a mí me encantó esta foto de Central, por eso la puse. Y yo puedo llegar a hacer las centrales de arena que salieron nada más que 2 millones de dólares, pero lo que hace es, en vez de tener, como estamos acostumbrados nosotros, Salto, las turbinas las tiene donde estoy marcando el mouse, ellos tienen un, de, una represa en la parte superior, una represa en la parte inferior y eventualmente en función de la necesidad de carga o descarga, puedo hacer operar la turbina en un sentido o en el otro y bombeo a la bandeja superior o para volver a generar energía. Em, este almacenamiento hidroeléctrico, fíjense que contrariamente, nosotros lo tenemos sobre ríos, pero si lo hiciéramos sobre lagunas o sobre distintos reservorios a distinta altura, me da la posibilidad de bombear agua en un sentido o en el otro en función de las necesidades energéticas, pues justamente para consumo energía para llevarlo al reservorio superior cuando tengo energía sobrante en la red y la entrego cuando la necesita la red, que es en el pico de consumo. Hay dos categorías, tenemos turbinas y bombas de velocidad fija o turbinas y bombas de velocidad regulable. Las de velocidad regulable es la que está en color, la curva que está en color celeste, tiene un mayor porcentaje de potencia de entrada y de salida, o sea, el rango con el que trabaja es más grande. Cuando estamos hablando de turbinas y bombas de velocidad fija, estamos trabajando en porcentajes de potencia de salida entre el 30 y el 110%. Y las eficiencias, fíjense que en función de la potencia van a ir variando. Hay otra manera, que es combinar lo que vimos con gas, que es utilizar en reservorios como estos que están colocados en la parte inferior. Yo una sola vez inyecto agua, tengo acá mi turbina y voy moviendo el émbolo y veo si necesito generar electricidad o al revés, quiero subir el agua desde el recipiente inferior a la parte superior de mi pistón. Y entonces me da la posibilidad de en una instalación subterránea tener almacenada energía. No necesariamente tengo que afectar el medio ambiente.
Acá está lo mismo, pero también con gas presurizado, en donde la fuente para inyectar el agua puede ser de energías renovables y entonces yo presurizo el gas y cuando quiero consumir lo que utilizo es justamente ese gas presurizado, bombeo a un gran piletón, esto lo utilizo para generar energía y mis efluentes son gas presurizado y agua. O sea que no voy a tener grandes problemas sobre el medio ambiente. Este sistema se denomina GLIDES y el costo es tan bajo como $13 por kilowatt hora, siempre y cuando se utilicen depósitos que fueron depósitos de petróleo o depósitos de gas que fueron agotados. Y por último tenemos los supercondensadores. ¿Escucharon hablar de los supercondensadores? No, primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez en la vida. ¿Qué vas a hacer? La ventaja es que almacenan grandes cantidades de energía en forma de carga electrostática. Y son cargados y descargados en forma casi instantánea. Entonces es un condensador electroquímico con alta densidad de energía. Tiene muchísimo mejor rendimiento que un condensador convencional, almacena y libera la energía mediante la adsorción. Cuando hablamos los ingenieros químicos hablamos de adsorción con D, no es que nos equivocamos. Quiere decir que hay una sustancia que atrapa por superficie. O sea que si la sustancia está muy particulada, atrapa mayor cantidad de iones. Entonces, por eso les aclaro lo de adsorción y desorción de iones en esa interfaz del electrodo electrolito. Y tenemos de doble capa, en donde lo que se utilizan son electrodos de carbono, que tienen gran superficie, un electrolito líquido y la interfaz. ¿En qué se usan? En sistemas, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, sistema de frenado regenerativo, almacenamiento para redes eléctricas. Tenemos pseudo condensadores que en ese caso tenemos reacciones de oxirreducción para almacenar la energía. Tienen mayor energía, densidad energética y se utilizan en electrónica y en sistemas de energía renovable. Y los híbridos que combinan las características de los dos, utilizan electrodos de carbono y un material en donde se hace una reacción redox y se utilizan en vehículos eléctricos o almacenamiento de energía a gran escala. Tienen muy alta densidad de energía, entre 10 y 100 veces más energía por unidad de volúmenes que un condensador electrolítico convencional, alta densidad de potencia y entregan en forma prácticamente instantánea, por lo tanto me sirve para picos de potencia, muy larga vida útil, cosa que no pasa con los condensadores convencionales. Los condensadores electrolíticos no los usaste y se pinchan. Se pinchan ¿por qué? Porque el electrolito corroe el recubrimiento y los electrodos. En este caso, soportan millones de ciclos de carga y de descarga y no se degradan. Dijimos que se cargan en segundos y se descargan en segundos, a diferencia de las baterías. Y los usamos para frenado regenerativo de vehículos, sistemas de energía renovable y electrónica de consumo, como pueden ser cámaras o teléfonos móviles. Esto recién está desarrollándose. Bueno, y con eso dejamos de compartir y dejo de grabar. ¿Alguna duda, chicos? Sí sé dónde dejar de grabar. Acá.